con todos. El día de hoy vamos a presentar el seminario sobre convulsiones neonatales. Bueno, entonces, primero, como una breve introducción, vamos a reconocer que las crisis neonatales son el primer signo, una manifestación clínica de una disfunción del sistema nervioso central. Y estos se van a hacer mucho más frecuentes en la etapa neonatal, la etapa en la que más se producen convulsiones. Estas, ya como vamos a ver a futuro, van a requerir una evaluación inmediata para prevenir complicaciones y que el pronóstico de este caso de neonato sea el mejor. Entonces vamos a definir las convulsiones neonatales como alteraciones paroxísticas en la función neurológica, o también como patrones poco organizados, difíciles de reconocer en muchos neonatos. Vamos a ver también la clasificación, vamos a hablar de algunas de las patologías que causan convulsiones neonatales, su diagnóstico y su tratamiento. Bueno, como ya lo estaba mencionando anteriormente, las convulsiones neonatales se presentan de 1.5 a 3.5 por mil de los recién nacidos a término, y en los recién nacidos prematuros este porcentaje se hace mucho mayor. Según la edad gestacional, como podemos ver en este estudio, que las convulsiones se presentan antes en los recién nacidos menores a 29 semanas de gestación, en comparación a los 5.2 días que los recién nacidos con mayor de 29 semanas de edad gestacional. Bien, ahora hablamos más de una clasificación o tipos de convulsiones. La nueva clasificación que ha dado la ILEA, la Liga Internacional contra la Epilepsia, habla sobre, primero, crisis clínicas, crisis electrográficas y crisis electroclínicas, en relación a la presentación de manifestaciones clínicas asociadas o no a alteraciones en el electroencefalograma. Así tenemos crisis clínicas, las cuales son manifestaciones características de crisis convulsivas que no están asociadas a una alteración en el electroencefalograma. Crisis electrográficas se refiere a la presencia de una alteración en el electroencefalograma sin asociación con manifestaciones clínicas, y crisis electroclínicas, que sería la combinación de ambas, la presencia de manifestaciones clínicas y alteraciones en el electroencefalograma. Asimismo, también podemos dar una clasificación de acuerdo a la alteración que produce, bueno, a las manifestaciones clínicas en relación a si son motoras, no motoras o otras que serían idiopáticas. En relación a las motoras, tenemos los automatismos motores, las conmociones clónicas, que en caso con crisis neonatales serían focales principalmente, espasmos epilépticos, conmociones mioclónicas, convulsiones tónicas y convulsiones secuenciales. Sin embargo, actualmente la ILEA considera las convulsiones secuenciales por fuera de las motoras y las no motoras. Y luego tenemos las convulsiones no motoras, las cuales corresponden a las autonómicas y las que son de arresto de conducta. Típicamente los automatismos motores se caracterizan por ser difíciles de visualizar en la mayoría de los casos, y en otros casos están relacionados a movimientos involuntarios que, además de que son difíciles de ver, también están relacionados porque se consideran o pueden estar considerados como la continuación de un movimiento involuntario que haya sido proyectado. Las clónicas, sin embargo, están relacionadas a esos movimientos involuntarios, pero que son repetitivos, rítmicos y hasta cierto punto considerados lentos. Los espasmos epilépticos, que no voy a mencionar porque no creo que corresponda. Las convulsiones miclónicas, las cuales están relacionadas a esos espasmos súbitos y que tienden a tener una duración entre espasmo menor a 100 milisegundos y que pueden durar entre segundos a minutos. Las convulsiones tónicas, que están relacionadas a una hipertonía, ya sea en la flexión o en la extensión de los miembros, y las secuenciales, que pues está por fuera, que está relacionada con múltiples espasmos de diferente origen, ya sea motor, como por ejemplo clónicos, miclónicos, tónicos, presentes en una crisis convulsiva. Las no motoras, que están en caso de las autonómicas, relacionadas con alteraciones a nivel del sistema autónomo, y las de arresto de conducta, las cuales están relacionadas a
la pérdida, o mejor dicho, al detenimiento brusco de los movimientos. Acá podemos ver un ejemplo primero de los automatismos, que característicamente pueden presentarse como movimientos involuntarios oculares, movimientos involuntarios orales o bucales y movimientos involuntarios en las extremidades, principalmente el pedaleo. En este video podemos ver una convulsión ocular con un movimiento nistagmoide en el recién nacido. Y aquí en los dos videos podemos ver ese movimiento involuntario en tipo pedaleo, que se va a ver en el primer video y en el segundo video. La característica de los automatismos es que lamentablemente su clínica tiende a ser mimetizada por los mismos movimientos del recién nacido, es decir, pueden pasar desapercibidos. Luego tenemos las convulsiones clónicas, las cuales están relacionadas con movimientos involuntarios, repetitivos, rítmicos y lentos. Como podemos visualizar en el miembro superior izquierdo del esternolato, se realiza este movimiento rítmico. ¿Siente? O acá también. Luego tenemos las convulsiones tónicas, que como mencioné, se relacionan a una hipertonía o una contracción relacionada con una postura sostenida. El paciente va a simular posturas típicas de celebración, que vendría a ser la extensión de ambas extremidades, ya sea superiores o inferiores, y también puede presentar postura típica de decorticación, la cual es una flexión tónica de los brazos y una extensión de las piernas. Esta puede durar desde unos minutos. Como podemos visualizar acá, la recién nacida está presentando una convulsión tónica, donde tiene una hipertonía a nivel de los miembros superiores. O acá también. Y finalmente tenemos las convulsiones mioclónicas, que como mencioné antes están relacionadas, o mejor dicho, son espasmos abruptos rápidos. El tiempo entre cada espasmo es de menos de 100 milisegundos. Y principalmente aparece a nivel de las extremidades, principalmente las extremidades superiores. Como se ve. O acá también. Ahí está. En este caso de este video es un espasmo único, el cual va a comenzar ahí. Ese espasmo único, abrupto, también es una crisis conocida mioclónica. Luego, hablando de los factores de riesgo, en la guía de práctica clínica de MINSA, menciona estos factores de riesgo relacionados con la presentación de convulsiones neonatales o crisis neonatales, enumerando las infecciones intrauterinas, el consumo materno de drogas, las enfermedades maternas recurrentes, la edad materna mayor a 40 años, la nuliparidad, el antecedente de diabetes gestacional, la fiebre materna, el retraso en el crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer y el sexo masculino. En cambio, también creo importante mencionar que debemos tener en cuenta condiciones de alto riesgo para presentar convulsiones en la etapa neonatal, donde tenemos la encefalopatía neonatal aguda, trastornos y o errores innatos metabólicos, riesgo cardíaco y riesgo pulmonar de injuria cerebral, infecciones y otros traumatismos del sistema nervioso central, infarto cerebral y también se incluyen los prematuros de riesgo. Es importante considerar las condiciones de alto riesgo porque esto nos va a permitir iniciar el programa diagnóstico.
En cuanto a la fisiopatología, las convulsiones típicamente se caracterizan por una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, por diversos mecanismos, principalmente una despolarización sostenida. En el caso de los recién nacidos, estos van a presentar una susceptibilidad por sí mismos, por ser recién nacidas, debido a que principalmente van a tener un desarrollo temprano de la función excitatoria. Luego, también van a tener una demora en la adquisición de la función inhibitoria de GABA. Asimismo, esta función inhibitoria de GABA también va a tender a ser paradójica en ciertas situaciones, debido principalmente a la inmadurez neuronal, lo cual característicamente tiene un exceso de cloruro intracelular, lo cual va a provocar una alteración a nivel GABA, produciendo que en lugar de que sea una función inhibitora, una función hasta cierto punto excitatoria. Y finalmente, la misma condición del recién nacido, en el cual está expuesto a condiciones que incrementan el riesgo de lesiones cerebrales. Este conjunto de condiciones van a ser predisponentes de que ocurran condiciones en el recién nacido. En cambio, la fisiopatología principal de las crisis neonatales está dada por esos cuatro mecanismos, principalmente. Primero, la falla en el mecanismo de la bomba sodio-potasio por una disminución de la síntesis de ATP, producida principalmente por casos de hipoxemia, de isquemia o de hipoglucemia. Asimismo, estos también causan un exceso de neurotransmisores excitatorios, lo que a su vez va a causar una desnivelación entre los neurotransmisores que se encargan de la excitación de los que se encargan de la inhibición. Por lo tanto, también habría un efecto de neurotransmisores inhibitorios pues, en relación con el exceso de neurotransmisores excitatorios, los cuales están caracterizados por ejemplo, tenemos que sería la piridoxina de dependencia, que va a causar conmociones en neonatos. Y luego tenemos las que son relacionadas a la alteración de la membrana con un aumento de la permeabilidad del sodio, que es típico de casos de hipoglucemia o hipocalcemia, debido a la acción que tienen el calcio y el magnesio en la membrana celular, en la permeabilidad de la membrana celular. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de la etiología. Como podemos ver en este cuadro, la etiología de las convulsiones tiene pues, muchos puntos. Vamos a tocar algunos de los más importantes. Por ejemplo, más del 50% de la causa de las convulsiones es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y luego siguen las hemorragias intracraneales, sobre todo las subaracnoideas, que son traumas obstétricos. En este cuadro podemos observar el tiempo de inicio de cada tipo de etiología. En el caso de la encefalopatía hipóxico-isquémica es muy raro que se presente después de los 3 días de nacimiento. Es más frecuente en recién nacidos pretérmino que en recién nacidos a término. Y en el caso de la hipoglicemia igualmente se va a presentar siempre, es más común que se presente dentro de los 3 primeros días de nacimiento. Si hablamos de la encefalopatía hipóxico-isquémica, vamos a obtener clásicamente esta frase: un niño con una puntuación persistentemente baja y larga, con acidosis metabólica, necesidad de reanimación y sin otro dato de encefalopatía. ¿Cuál es la causa de esta encefalopatía hipóxico-isquémica? Es básicamente la asfixia neonatal. Como ya les estaba diciendo, esta es la causa más común de las convulsiones neonatales, hasta el 60%, y por lo general es pre y perinatal. ¿Esto por qué? Porque hay dos tipos de asfixia total, asfixia total aguda y asfixia parcial prolongada. En el caso de la asfixia total aguda se va a dar sobre todo es más perinatal. Por ejemplo, en el caso de que el cordón umbilical se haya prolapsado, haya una ruptura en el útero, el neonato se presente en distosia de hombros o haya un desprendimiento prematuro de la placenta no muy seca. Esto va a generar que el cordón umbilical disminuya su flujo de oxígeno y el niño va a estar sometido a una asfixia total. En el caso de los recién nacidos postérminos, que son muy grandes, macrosómicos, o que tengan un retardo de crecimiento intrauterino, se van a someter a una asfixia parcial prolongada, que se dice que más o menos resiste a 35 minutos de asfixia parcial.
antes de sufrir la encefalopatía hipóxico-isquémica. Seguimos con las causas más frecuentes, que son las hemorragias intracraneales, mejor dicho, los ACVs isquémicos. Estas son las segundas causas más comunes de convulsiones, que representan hasta el 20% de todas ellas. Y las hemorrágicas de origen arterial, sobre todo en la arteria cerebral media, presentan desde el 7 hasta el 15%. Como podemos ver en esta imagen, vemos que todo el territorio de la arteria cerebral media está comprometido, ¿no?, por una ACV. En el caso de las hemorragias intracraneales, también vamos a tener, sobre todo las subaracnoideas, que se van a presentar por una lesión obstétrica por compresión. Las interarticulares, que son mucho más comunes en los niños pretérmino, y las subdurales, que se llevan sobre todo a traumas, ¿no?, durante el nacimiento. También tenemos, son menos comunes los efectos del desarrollo cerebral, como por ejemplo las disgenesias o las agenesias de la migración de las neuronas, ¿no?, el desarrollo cerebral. Luego tenemos las que se deben identificar con mayor tiempo, ¿no?, anterior. Tenemos sobre todo la hipoglucemia. Hablamos de una hipoglucemia neonatal, según la guía NINSA, cuando baja a menos de 45 miligramos por decilitro. En algunas otras guías nos pueden decir a 47 o 50 incluso. Lo que sí es importante resaltar es que menos de 30 miligramos por decilitro, según la guía del Instituto Nacional del Niño, podría ser normal dentro de las 2 a 4 horas de vida. Sin embargo, un niño con una glicemia menor a 30 miligramos por decilitro tiene un pronóstico de desarrollo neuronal incluso menor a los de los niños normales, ¿no? Tenemos aquí todas las causas de la hipoglucemia en el recién nacido. La más común es que sea un hijo de una madre diabética que no haya controlado bien su glicemia desde el nacimiento, o que sufra de diabetes gestacional. También podemos hablar de una hiperplasia o hiperfunción de la madurez de las células de Langerhans, que nos va a dar una hiperinsulinemia, ¿no? Además de ello, también podemos hablar de la producción de tumores, de insulina por los tumores, como la de células beta, y en el caso de un adecuado aporte de glucosa endógeno o exógeno, hablamos de los recién nacidos pretérmino o que tengan un retraso de crecimiento uterino. Estos vamos a ver que son los factores más comunes que tenemos en la mayoría de etiologías. Seguimos con la hipocalcemia. Hablamos de una hipocalcemia cuando el calcio sérico baja menos de 8 miligramos por decilitro en los recién nacidos a término y menos de 7.5 o 7 en el prematuro. Nuevamente vamos a ver que se asocia con la prematuridad, con la asfixia perinatal, incluso también con la diabetes materna, y también está relacionado con la hipomagnesemia, que como dijimos va a disminuir va a aumentar la excitabilidad neuronal, provocando las convulsiones. Y luego tenemos los errores congénitos del metabolismo. Si bien no son tan comunes, pero aquí tenemos uno que se debe solucionar y en general tiene un tratamiento bastante sencillo, que es la dependencia de la filidoxina. Estos se van a presentar sobre todo después del tercer día del nacimiento. Vamos a ver alteraciones de aminoácidos, acidourias, enfermedades peroxisomales, lisosomales, mitocondriales, o alteraciones en el transporte de la glucosa en numerosos canales. Como podemos ver en este cuadro, durante la primera semana es más común que se presente la dependencia de la filidoxina, y durante la segunda semana se van a presentar sobre todo las acidemias orgánicas y esa enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Bueno, y aquí les presento la lista completa. Estas son las etiologías que son menos comunes, pero también deberíamos recordarlas. Por ejemplo, todas las infecciones del sistema nervioso central, como meningitis, encefalitis, algún absceso cerebral. También se habla de una privación de fármacos, o sobre todo dependencia materna a algún fármaco, que nos puede dar un síndrome de abstinencia neonatal, que también se relaciona con las convulsiones. Y también los síndromes epilépticos. Aquí hablamos de las convulsiones familiares, las convulsiones tempranas, las convulsiones cefalopatías epilépticas infantiles
en el caso de las primeras son benignas y en el caso de las terceras no se ha hallado todavía un tratamiento. Bien, en cuanto al diagnóstico temprano, este va a ser ampliamente precedido por una sospecha clínica o por una presencia de una crisis neonatal ya persistente. Si es que el paciente presenta la crisis o tenemos una sospecha clínica de acuerdo a los factores de riesgo alto que presenta el neonato, la primera acción debería realizarse es un electroencefalograma. En caso de que no haya un correlato convulsivo, bueno, un correlato convulsivo en sí, debemos clasificarlo como un episodio no convulsivo y por ende tiene otro tratamiento y otro flujograma diagnóstico. En caso de que encontremos un correlato con el electroencefalograma y lo tratemos con una crisis neonatal, esta, dependiendo de las manifestaciones clínicas, si es que presenta o no signos clínicos, vamos a clasificarlo de acuerdo al tipo de crisis, ya sea motora, no motora o no clasificada. Este texto, un artículo de 2023, el cual es otro flujograma que se basa en el diagnóstico de un neonato con crisis. Tenemos un neonato con crisis, o ya sea que presentó la crisis o tengamos sospecha clínica de que tiene crisis neonatal, lo primero que debemos realizar es revisar la glicemia y electrolitos y colocar un electroencefalograma. Ante la presencia de un resultado normal en estos, se debe tratar la posible causa e identificarla. En casos contrarios, lo que se debe seguir es revisar las arteriales, evaluar la presencia de infección y o sepsis, realizar una punción lumbar, solicitar un estudio genético rápido, si es que es posible, en el centro de salud, realizar una ecografía cerebral y una monitorización del electroencefalograma y un electrocardiograma. Igualmente, ante la presencia de un resultado anormal, de ser posible, se debe tratar la causa identificada. En caso la crisis persiste o el tratamiento que se realizó no funcionó o es resistente, podemos continuar con lo que se denomina un electroencefalograma de 24 horas, donde debemos continuar y completar sin crisis. Se debe realizar una resonancia magnética cerebral, considerar las pruebas diagnósticas de piroxina 5-fosfato, ácido clorhídrico y biotina. Se deben realizar pruebas metabólicas en suero, orina y líquidos de clorofílico. Buscar infecciones intrauterinas, realizar un panel genético para epilepsia, MIC-RNA y otras pruebas genéticas, realizar una evaluación oftalmológica y un estudio de la glicemia. Y finalmente, con todo esto, si es que no encontramos en cada uno nada, igualmente tenemos que seguir investigando. Este es un electroencefalograma recién nacido. Aquí está un recién nacido en el cual vamos a presentar una crisis convulsiva. Como podemos visualizar, hay una crisis. Bueno, entonces, para el tratamiento, como hemos visto anteriormente, la evidencia el eje es el buen estándar para el diagnóstico de las convulsiones. Sin embargo, si es que no tenemos acceso a este videoencefalograma, no significa que no podamos hacer un diagnóstico de convulsión. Si es que tenemos la visualización clínica de que un niño convulsiona, ya sea por nosotros o incluso por las enfermeras, podemos hacer un diagnóstico. Entonces, el tratamiento, primero lo que hemos visto para el diagnóstico ha sido revisar los electrolitos y la glicemia. Por lo tanto, primero vamos a corregir los parámetros metabólicos, por ejemplo, la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia. De esa forma estaríamos corrigiendo rápidamente las convulsiones. Y como vemos, no hemos utilizado algún anticonvulsivante. Si es que estos parámetros metabólicos están dentro de los rangos normales, vamos a empezar recién con anticonvulsivantes como el fenobarbital a 20 miligramos por kilo de peso de infusión lenta a 1 miligramo por kilo por minuto. Si es que el niño sigue convulsionando,
le vamos a administrar fenitoína a 20 miligramos por kilo de peso en dosis única. Sin embargo, si es que las convulsiones ya no se presentan, vamos a mantener siempre, vamos a dar dosis de mantenimiento de fenobarbital o de fenitoína. En el caso de si después de la fenitoína el neonato sigue convulsionando, vamos a darle ya, vamos a hacer la tercera línea de anticonvulsivantes o de depresores del sistema nervioso central. Podemos utilizar midazolam e incluso en algunas guías a la camilla de lidocaína. Bueno, en el caso de que hayamos hecho, como estábamos viendo en este algoritmo de diagnóstico, revisábamos los gases, hacíamos una punción lumbar, evaluábamos infecciones, hacíamos un estudio de ecografía cerebral, incluso podemos pedir un TAC. Aquí también podemos hacer, si es que las convulsiones no han parado después de administrar el fenobarbital y la fenitoína, le vamos a administrar la piridoxina en el caso de sospechar de una dependencia de la piridoxina. Y con esta sola dosis, el neonato va a dejar de convulsionar. Acá tenemos otra, esta según la Liga contra la Epilepsia. La primera línea, como podemos ver, siempre es el fenobarbital. Debemos tener en consideración antecedentes en la familia de cardiopatías que puedan empeorar el caso, sobre todo para utilizar carbamazepina. Y en la segunda línea de anticonvulsivantes tenemos el uso del levetiracetam, que es muy controvertido su uso, pero siempre relacionándolo con un historial familiar. Por eso el primer paso en el diagnóstico es evaluar la historia familiar de antecedentes de convulsiones para hablar de un caso de epilepsia benigna familiar. Y bueno, en el caso del tratamiento de las etiologías metabólicas, de la hipoglicemia, hipocalcemia y la hipomagnesemia, le vamos a dar 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10%, en el caso de la hipoglicemia, máximo 8 miligramos por kilo por minuto. En hipocalcemia le podemos dar cloruro de calcio a 0.2 mililitros por kilo o a 1 mililitro por kilo de calcio elemental al 10%. Y en el caso de la hipomagnesemia le vamos a dar sulfato de magnesio 25 a 50 mililitros por kilo o magnesio elemental intravenoso cada 8 a 12 horas. A ver si hubiera preguntas en el auditorio a sus compañeros. ¿Qué dicen? Si hay hipoglicemia sintomática, se espera que haya crisis en el tratamiento. Porque si hacía crisis, medir la glucosa, ¿no? Entonces, mi pregunta era si es sintomática la hipoglicemia, se espera que haya crisis. No, en todo neonato se debe tener siempre un estudio clínico, ¿no? Con medición de la glucemia, del calcio, de todos los electrolitos. Entonces ahí nos daríamos cuenta que está pasando con una hipoglicemia. Entonces no vamos a esperar una crisis para empezar ya a dar su tratamiento. Bueno, eso sí es entrar al protocolo de hipoglicemia, que es otro protocolo. Cuando tienes síntomas, le das síntomas de hipoglicemia sin haber convulsionado. Puedes, dependiendo del grado, por ejemplo, si es menos de 25, después de toda una serie de seguimientos y elevaciones del VIG, si tienes menos de 25 le damos sus bolos de glucosa. Pero el hecho de que convulsione también requiere bolos, pero no siempre tú tienes que esperar que convulsione, ¿no? Pero sí tenemos valores de glucosa en los que si nosotros los corregimos con bolos de glucosa, no necesariamente con fenobarbital. ¿Tienes? No, fenobarbital es si es que hay convulsión. Si no hay convulsión, a no ser que tengas una hipoglicemia que ya está diagnosticada completamente y que a pesar de la terapia sigue teniendo convulsiones o sigue teniendo valores bajos y que tú tienes casi la seguridad de que va a convulsionar, ¿no? Pero normalmente no hacemos eso, no ponemos fenobarbital a un chiquito que no convulsiona. Sí.
El freno orbital profiláctico lo estamos haciendo más para casos de encefalopatía hipóxica isquémica, no para hipoglucemias. ¿Sí? Ya. El tema de hipoglucemia, de convulsiones, es quizás un tema que puede ocasionar mucho estrés en el momento en el que uno evidencia la convulsión, ¿no? Y más aún al padre, ¿no? A los padres que ven que a su bebé está en ese momento convulsionando y se le viene un mundo ver que sus hijos están teniendo un episodio de este tipo. El problema es de que muchas veces no los podemos detectar rápidamente cuando son de una presentación clínica muy sutil. Hay alguna clasificación clínica de las convulsiones que hablan de que les colocan el nombre de sutiles porque nadie se da cuenta. Entonces hay movimientos de chupeteo que pueden ser una convulsión. Hay movimientos natatorios que pueden ser una convulsión y los papás pues no se percatan en eso, ¿no? Ellos asumen que es un juego del bebé, ¿no? Por ejemplo, está moviendo sus ojitos así, qué bonito, dicen, ¿no? Y no se dan cuenta que si esto es repetitivo, esos movimientos podrían ser una convulsión sutil. O que estén ahí en su casa y comienzan a hacer el movimiento de, ¿no? Que como que están de hambre, está de hambre, dale su teta, ¿no? Pero el bebé sigue, ¿no? A pesar de que le quieren dar la teta. Oye, de repente no está de hambre, lo que pasa es que está convulsionando, ¿no? Entonces, y esas convulsiones muchas veces tan sutiles se puede pasar también al personal médico y al personal de enfermería en una hospitalización. Entonces, en lo posible tratar de tener en mente que las convulsiones no son como en los adultos. Ustedes deben haber visto por ahí convulsiones epilépticas en adultos de repente, ¿no? Es bastante... Una que es notoria porque ver a un adulto caerse y convulsionar muchas veces hacen todo un evento, ¿no? La gente se pone alrededor, a veces el paciente grita, movimientos, suda, se orina, ¿no? Y es un poco escandaloso, ¿no? Entonces uno dice, sí, esto es una convulsión. Pero el neonatito que está en su camita tranquilito y comienza a mover y a nadie molesta, a veces no grita, es difícil, ¿no? Entonces por eso siempre se sugiere a las mamás, a los cuidadores, que estén detrás del bebé, ¿no? Frente a algún tipo de movimiento anormal y de preferencia involuntario, hay que hacer la consulta, ¿no? Algo que no mencionaron es, si yo tengo un pacientito que está haciendo este movimiento, lo primero que tienen que hacer ustedes es agarrar la manita, ¿no? Si el chiquito sigue a pesar del movimiento de restricción, que le llaman, es una convulsión. Pero si tú las agarras y es un movimiento muscular normal, nada más, ¿no? Está de frío, cosas así, pero eso ayuda bastante. Respecto al esquema de tratamiento, sí, interesante los algoritmos. Recordemos que los problemas de tipo metabólico es lo que con mucha frecuencia pueden ser la causa, pero si ustedes tienen a un bebé que ha tenido hipoxia, ya desvíen un poco su atención. Por ejemplo, si yo tengo un bebé que ha tenido un parto difícil, un Apgar muy bajo, a veces no sabemos el Apgar porque la mamá lo trae de la casa que ella lo ha atendido. Acá en el hospital tenemos una pequeña de 18 años que ella misma se ha atendido el parto, se ha cortado su cordoncito y le ha puesto esos clamps para la ropa, ¿no? Se lo ha puesto y se lo ha cortado con un cuchillito y se llamó al personal de la posta, pero ¿cuál habrá sido el agua? No sabemos, ¿no? Ahí ustedes tienen que indagar bastante bien a la señora, preguntarle, oye señora, apenas nació, ¿tú escuchaste algún ruido? ¿O lo viste que no lloraba nada y tuviste que estimularlo? Entonces hay que ver la forma de conseguir datos para poder llegar a un Apgar teórico, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una situación de esas, posiblemente piensen más en una causa hipóxica, ¿no? Y no tanto en una causa de tipo metabólica, ¿no? Pero si yo tengo un bebito que nace y está flaco, desnutrido,
un RCIU y de pronto llega a las horas convulsionando, pero con un parto más o menos bueno, la mamá te dice, sí, ha llorado al momento, piensa más en un problema metabólico, ¿no? Porque probablemente la glucosa esté baja ahí. Entonces, siempre tenemos que tener en mente los factores de riesgo. El factor de riesgo es mandatorio acá. Si ustedes no averiguaron si la mamá era preeclántica y el bebé con RCIU, van a estar perdidos en el espacio. Si ustedes no preguntaron cómo fue ese parto, cómo fue ese Apgar, cómo fue el llanto, o sea, cómo fue la transición, estamos perdidos. Entonces van a estar ustedes soñando de todo, ¿no? Todos los diagnósticos en la cabeza. Por eso el factor de riesgo es orientador, te orienta, tampoco no te dice todo, ¿no? Tendrías más suerte. Por ejemplo, si tengo un paciente que me convulsiona, como tuvimos alguna vez, ¿no? Pero fue un niño atérmino, un niño con buen Apgar, un niño que tomaba bien su leche y de pronto comenzó a convulsionar. Nadie sabía por qué, porque no tenía factores de riesgo para ni para problemas metabólicos, ni infecciosos, ni hipóxicos. Apuche, ¿dónde será? Bueno, tú tratas, se supone que haces el esquema de buscar glucosa, calcio, ¿no? Y todo normal, y de pronto lo pones, pones su fenobarbital, lo paras, pero sigue convulsionando. Bueno, esto ya está colindando con otra situación, ¿no? Y una de esas situaciones, por frecuencia, es problemas estructurales, ¿no? Y en problemas estructurales o puedes tener una malformación cerebral o puedes tener una hemorragia. Los ACVs en el feto no son tan raros, eso es relativamente frecuente, que intraútero hagan un ACV. Y luego tú le tomas una tomografía o una ecografía, ahora nosotros hacemos la ecografía al momento, ¿no? Encuentras todo un chancacón ahí, ¿no? Una imagen del sangrado. Entonces tú ya dices, esto es antiguo, esto no es de ahora. El bebé se ha adaptado, quién sabe si habrá tenido su hemorragia a los, yo qué sé, 30 semanas de gestación. Y nadie se dio cuenta, el bebé creció, la hemorragia se delimitó y posiblemente ahora se están haciendo ecografías prenatales. ¿Qué tal si no se hicieron sus ecografías? Entonces, ya pues puede pasar. Entonces hemos tenido de todos los tipos. Y respecto a la peridoxina, sí, pues si tenemos esos pacientes, por ejemplo, son candidatos, ¿no? Ese paciente que no tiene nada, tú le haces una ecografía, no hay ACV, no tienes nada, y el bebé sigue convulsionando, le mandamos su peridoxina como una prueba diagnóstica. Y se calma, paró, probablemente fue una deficiencia de peridoxina que ha estabilizado un poco, pero hay que seguir aportándole más peridoxina y seguir buscando causas, ¿no? Eso por el lado de etiologías. Por el lado de diagnóstico, ustedes se han dado cuenta en su imagen que han puesto en su video, el gold estándar actual es la videoelectroencefalografía, no solamente la electroencefalografía, es la videoelectroencefalografía. El problema es que no todas las unidades tenemos eso, ¿no? No creo que en Arequipa haya una unidad que tenga una videoelectro, es un equipo que además que te está haciendo el video, te está haciendo un electro, ¿no? Que podrías colocarle un video acá y un electro y dejarlo ahí todo el día, puede ser, pero ya no te va a coincidir, es un poco más difícil. De todas maneras, no me han hablado tampoco un poco sobre el diagnóstico de electroencefalografía en el neonato, porque si ustedes se dan cuenta, los sensores que se colocan son generalmente de 12 canales. A ver, métele 12 canales a un neonato. Ya se viendo en la cabeza. O sea, y a veces es difícil porque está pegándose uno sobre el otro. Entonces, lo que se está manejando en la actualidad y que esperamos que este año tengamos uno de estos equipos es el electroencefalograma de amplitud integrada, que es con 3 canales, máximo 4. Y eso es típico y eso es útil para el neonato. Entonces, nos permite entonces solamente hacer el diagnóstico, sino hacer el monitoreo. Un monitoreo permanente para poder determinar no solamente un momento de diagnóstico de convulsión, sino para el monitoreo de daño cerebral. Entonces, eso es lo que en la actualidad se está haciendo. Creo que algo más en convulsiones.
yo les sugiero a ustedes, cuando vayan a hacer sus serums, lleven su aparatito para hacer el diagnóstico, ¿no? Las cintas con su glucómetro, ahora pues están a la mano, son baratos ya, ¿no? En mi época era difícil, no había mucho de esas cosas, prácticamente no había. Hoy día cuando está un aparato, creo que está 120 soles, te dan tu aparatito más tu 100 tiras reactivas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que estando ustedes en el serum tengan un neonato de esos sospechosos, hacen su glucosita y ya tienen una glucosa, porque si van a esperar que la posta les dé, a veces no hay, pues van a estar dudando en el aire, ¿no? Entonces, eso hagan. ¿Qué más? Creo que sería todo, no hay más preguntas, más dudas por ahí. Las conversiones sutiles son igual que las autónomas que han estado sacando. Se supone que autonómicas vienen en relación al sistema autonómico, ¿no? Entonces, la sudoración, la frecuencia cardíaca, hay muchos chiquitos que solamente hacen frecuencias cardíacas altas con un poco de saturación. Tú dices, este chico de repente está teniendo una convulsión de ese tipo. Pero las sutiles no siempre se relacionan con autonómicas. Entonces, no podemos decir que es lo mismo, ¿no? Algo más que quería decirles, me fue. Muy bien, creo que bastante buena la presentación. Vamos a darles un aplauso a los amigos. Cintia y Carlos Eduardo, ¿no?